¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo encuentro de grupos pequeños en la serie que estamos viendo sobre las cartas del apóstol Juan, la primera carta, y hoy vamos a ver acerca de la señal de mi conversión, que es la obediencia. Vamos a estar reflexionando en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículos 3 al 5. Así dice: ¿cómo podemos saber que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos? Si alguno dice yo conozco a Dios pero no obedece sus mandamientos, miente y no dice la verdad. En cambio, el amor a Dios se demuestra cuando obedecemos lo que Él manda. Así estaremos seguros de que estamos unidos a Dios. Cuando vamos profundizando en esta carta del apóstol Juan, él está estableciendo criterios por medio de los cuales podemos conocer si hay verdadera conversión en nuestra vida. Estuvimos viendo la relación con Dios en cuanto a comunión, la relación con mis hermanos en la fe, el perdón y el arrepentimiento como señales o criterios para hablar de salvación en la vida de una persona. Recuerden que Juan está respondiendo al hecho puntual de la salida de un grupo de personas de la iglesia donde él estaba y que se habían ido tras la herejía de los gnósticos. Así que está respondiendo a las preguntas que hacían los hermanos que habían quedado en cuanto si eran o no eran salvos los que se habían ido. Juan establece un nuevo criterio ahora. En estos versículos vamos a ver que la obediencia es señal de conversión. ¿Cómo podemos saber que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos? Si alguno dice yo conozco a Dios pero no obedece sus mandamientos, miente y no dice la verdad. El creyente no es alguien que solamente afirma con sus labios que cree, sino alguien que realmente lo demuestra a través de la obediencia. No es porque hizo una profesión de fe en una oración simplemente, sino porque además de eso lo demuestra con una vida de obediencia posterior a creer y a hacer la oración. Juan 3:36, ya el Evangelio, no esta carta, dice: los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Así que en consonancia con esto, Juan está diciendo que el que no obedece simplemente no se ha convertido, no es un hijo de Dios, no tiene vida eterna, no es salvo. Antes de convertirse, una persona no tiene el más mínimo deseo de obedecer a Dios, porque la voluntad del hombre está esclavizada al poder del pecado. Dice Romanos 8:7, la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. O sea que por nuestra naturaleza pecaminosa, sin Dios es imposible desear obedecer a Dios. El que no es salvo, en su mente está esclavizada al pecado y por lo tanto es enemiga de Dios. Por eso tenemos que agradecer que Dios ha llegado a nuestras vidas y Él ahora en nuestro interior pone el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Filipenses 2:13. Así que ahora Dios pone deseo en nuestro corazón para poder hacer su voluntad. Es un deseo que Él mismo genera en sus hijos. ¿Sí? Él pone el querer y el hacer. El que es convertido, como veíamos la semana pasada, tiene dolor interior cuando peca y por eso deseará no volver a desobedecer a Dios. Mucha gente está equivocada porque cree que esos sentimientos de remordimiento que tiene en su corazón porque pecó, creen que ya se arrepintió. Pero si no hay un cambio de mentalidad, si solamente lo que hay es vergüenza y fracaso, no hay verdadero arrepentimiento en su corazón. La vergüenza tiene que ver porque yo descubro u otras personas descubren que lo que yo decía que era o que podía hacer verdaderamente no lo pude llevar a cabo. Entonces tengo vergüenza, tengo remordimiento porque no lo logré, pero no es arrepentimiento. Es un sentido de fracaso que me produce remordimiento, pero eso no es arrepentimiento. Porque arrepentimiento es dolor profundo en mi interior por haber fallado a Dios.
Lo que me pasa ahí es que tengo vergüenza porque me descubren o descubro que no soy lo que decía. El arrepentimiento no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios. No tiene que ver con que mi reputación se ponga en cuestionamiento y eso me dé vergüenza, sino que tiene que ver con el profundo dolor que se produce en mi interior por haberle hecho algo así a Dios. La vergüenza es algo pasajero, por eso no produce cambios verdaderos y duraderos. El arrepentimiento, sin embargo, sí producen cambios que duran para siempre. Si uno es honesto con Dios, si no es honesto con Dios ni con uno mismo, uno se está autoengañando al creer que le ha pedido perdón a Dios cuando en realidad no está verdaderamente arrepentido. Así que en referencia a esto, conceptos, vamos a definir entonces lo que es la obediencia. Porque para poderla explicar vamos entonces a partir de lo que no es obediencia, para poder entender el concepto de lo que sí es. La obediencia no es estar mejor que el año pasado. A ver, yo puedo estar mejor que el año pasado y seguir estando en desobediencia. Por ejemplo, si el año pasado yo tenía problemas con el alcohol y me tomaba todos los fines de semana y ahora simplemente me tomo de vez en cuando, alguna vez, así muy esporádicamente, no quiere decir que esté arrepentido. Yo no he cambiado la mentalidad. Estar mejor que el año pasado no quiere decir que yo estoy en obediencia. Esto se aplica a mi sexualidad, a mis finanzas, a mis relaciones interpersonales, a mi veracidad. Yo, si el año pasado era una letrina hablando con mi boca, con malas palabras, y ahora se me escapa una de vez en cuando, no quiere decir que yo esté en obediencia, porque no he cambiado mi mentalidad. Los cambios de conducta externa no son evidencias de arrepentimiento. Los cambios de mentalidad sí. Por eso el arrepentimiento juega un papel importante en la obediencia al Señor. Así que no es estar mejor que el año pasado, tampoco es lucir mejor que otros, porque muchos se comparan con otros y dicen, bueno, yo no estoy tan mal como aquel, entonces estoy bien. Vamos a poner un ejemplo práctico. Yo puedo ser un COVID asintomático. Si yo me comparo con uno que está con el respirador porque está mal, no quiere decir que él está enfermo y yo no. No, yo también estoy enfermo, aunque no tenga síntomas graves. ¿Sí? Tengo que quedarme en casa igual, tengo que cumplir la cuarentena igual. ¿Por qué? Porque en realidad yo estoy contagiado, yo estoy enfermo. Aunque no esté avanzado como otros en mi enfermedad, no quiere decir que yo no estoy enfermo. Así que no te engañes comparándote con otros y diciendo yo no estoy tan mal como el otro. Así que la obediencia tampoco es lucir mejor que los demás. La obediencia no es cumplir un mandato el 60 o el 70% de las veces. Una obediencia parcial es desobediencia, igual que una obediencia a medias, no es obediencia. La obediencia es total o no es obediencia. La obediencia tampoco es cumplir a regañadientes una orden. Muchos cumplen con el Señor porque están bajo imposición de alguien que es mayor en rango, es un superior. Así pasa también con mi jefe. Yo no es que estoy obedeciéndolos y estoy haciendo a regañadientes, si pudiera no lo haría. La obediencia no es simplemente cumplir una ley o un deber. Spurgeon dijo, la obediencia que no es voluntaria es desobediencia. Dios mira nuestro corazón, así que si ve que servimos obligadamente, a regañadientes, Él rechazará eso porque para Él eso no es una ofrenda de obediencia, es un servicio hecho en desobediencia porque adentro de su corazón no está la disposición ni el deseo de hacer con buena voluntad la tarea. En un diccionario común vas a encontrar que este concepto también está de acuerdo. Si vos vas a buscar qué significa obediencia en el diccionario común, dice que la obediencia es una conducta destinada a complacer al otro. Así que cuando el mundo está de acuerdo con la Biblia, estamos en problemas, porque evidentemente las definiciones coinciden y yo estoy en serios problemas porque a veces creo que estoy obedeciendo y no estoy obedeciendo.
Otra definición dice, secular también, la obediencia es una actitud sumisa a otro. Si tu actitud de obedecer es porque no te queda otra, eso no es sumisión. Es vivido como una imposición de alguien superior y en mi corazón puede haber rebeldía. Estoy haciendo la tarea, pero en mi corazón yo estoy en desacuerdo y estoy enojado y no queriendo hacerlo. Lo hago simplemente porque alguien superior me lo está imponiendo y yo tengo que obedecer y no hay otra. La obediencia es sumisión a la voluntad de Dios de una manera que Él resulte complacido. Eso tiene que quedar en claro. La obediencia, vuelvo a repetirlo, es una sumisión a la voluntad de Dios de una manera que Él resulte complacido. Si Dios te pide a vos, hombre, ser cabeza del hogar, ser pastor de tu familia, y lo haces incómodo en tu rol, vos no estás obedeciendo. No estás obedeciendo conforme al concepto de Dios. Lo haces con un corazón que en realidad no quiere hacer eso. Y aunque vos estás cumpliendo, vos no estás obedeciendo. Igualmente nosotras, las esposas. Si nosotras nos sometemos al marido y lo hacemos a regañadientes, en realidad, con rebelión en nuestro corazón, no estamos cumpliendo, no estamos obedeciendo. Cuando un hijo hace la tarea que sus padres le piden, pero está enojado en su interior, está refunfuñando, no quiere hacer la tarea, tampoco está obedeciendo. Porque las motivaciones para obedecer son importantes, deben ser revisadas porque allí tenemos problema. Obedecemos muchas veces más por temor a las consecuencias o castigos que por amor a Dios. Y claramente Juan aclara que la obediencia es un tema de amor. Si no es por amor a Dios, no es contado por obediencia. Eso es lo que está diciendo Juan. Cuando tu motivación es el temor y no el amor, hacemos que Dios sea visto como un ogro, como un monstruo, como un dictador que está empeñado en hacerte sufrir consecuencias. Es alguien que se impone en tu vida y vos no tenés otra más que obedecerle porque le tenés miedo. Si obedeces por miedo, tu relación con Dios va a ser distante, fría, impersonal y pesada. No te podés acercar a alguien a quien le tenés miedo. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos pecadores, purifíquense su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. La relación con Dios no puede ser por miedo. Él te invita a que te acerques, vos no te podés acercar a una persona que le tenés miedo. Vos no podés disfrutar estar al lado de una persona a la cual le tenés miedo. Y la relación que Él quiere tener con vos es una relación de padre e hijo. La esencia de aquellos que son legalistas es obedecer por miedo. El legalista ama las leyes, pero motivado por el temor a las consecuencias de las leyes. No ama al dador de las leyes. El legalista elige las reglas que puede cumplir y amará hacer esas reglas porque sabe que puede cumplirlas descartando un montón de otras que no lo hará. Cuando cumple, siente que por ello es superior y tiene méritos que ha adquirido frente a Dios porque Él ha cumplido. Allí no hay amor por Dios, sino amor por las reglas. Otros obedecen por un sentido del deber, aunque muchas veces obedecer por deber es una cuestión de emergencia que uno puede llegar a cumplir por deber, no puede ser la norma de mi obediencia. No puede ser que yo siempre obedezco por deber a Dios, porque si es por deber, o es por temor, o es por legalismo, no es por amor. Y Juan claramente acá dice en Juan 14:23, Evangelio de Juan, el que me ama obedece mi palabra. Por eso Dios lo amará y vendremos a vivir con Él. Así que cuando vos amás, no es tan difícil obedecer. La esencia de la salvación es amar a Dios. Si vos lo amás, lo vas a obedecer, dice Juan. Si tenés problemas con tu obediencia, entonces tenés que revisar cómo está tu amor por Dios. Hay dos razones por las cuales no amamos a Dios. Una es porque yo no soy un convertido, que es la más frecuente. Y la segunda razón, y esto ya es sí exclusivo de los creyentes, es porque me amo más a mí mismo más que a Dios.
Amo más a Dios por lo que recibo de Él que por quién es Él. Amo lo que me favorece de Dios, amo sus bendiciones, y entonces cuando sus bendiciones tardan, yo me enojo y me distancio de Dios, porque siento que no están llegando sus bendiciones, no me está prestando atención, yo no soy el centro entonces, y entonces me enojo. Y el centro tiene que ser Él y no yo. Jesús sigue enseñando en Juan 14:24, pero en sentido negativo, dice, el que no me ama no obedece mi palabra. Así que si tenés problemas para obedecer, pedile más amor a Dios y revisa tu conversión, porque allí quizás esté el problema de todas las cosas. ¿Cómo podemos saber, dice Primera de Juan 2:3, que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos? La convicción de la salvación te da la obediencia, te la da la obediencia posterior que vos tengas a tu entrega a Dios. El apóstol Juan ahora va a hablarlo de forma negativa en el versículo 4. Si alguno dice yo conozco a Dios pero no obedece sus mandamientos, miente y no dice la verdad. Recordemos que en el capítulo 1 ella había puesto en claro que el que anda en tinieblas no anda en la verdad, no tiene salvación. Si alguno dice que es cristiano, que va al cielo pero no obedece, miente. Juan establece, como ningún otro en la Biblia, la relación salvación, amor por Dios y amor por Dios, obediencia, concluyendo que el que no obedece en realidad no ha creído. Juan establece dos cosas, que la mejor evidencia de mi conversión es la obediencia y que la motivación de mi obediencia es el amor a Dios. Si podemos resumir todo lo que venimos diciendo, está en estas dos cosas. La mejor evidencia de que soy salvo es mi obediencia, la mejor motivación de mi obediencia es el amor a Dios. Dice el versículo 5, en cambio el amor a Dios se demuestra cuando obedecemos lo que Él manda. Así estamos seguros de que estamos unidos a Dios. ¿Cuándo estamos seguros de que estamos unidos a Dios? Cuando obedecemos. Porque nuestra obediencia demuestra que lo amamos. Si no hay obediencia, no estamos en Él. Si no estamos en Él, estamos en tinieblas. Si estamos en tinieblas, no estamos en la verdad. Si no estamos en la verdad, no tenemos comunión. Y si no tenemos comunión, no tenemos salvación. No hay conversión. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todos los que se dirijan a mí llamándome Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Allí solo entrarán los que obedezcan a mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, nosotros predicamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y realizamos muchísimos milagros. Pero yo les responderé, a ustedes nunca los conocí, apártense de mí, porque sus obras son malignas. Al cielo entrarán los que obedecen, no los que lo llaman Señor, sino los que lo obedecen. Y esto es en consonancia con lo que Juan está diciendo. Cuando aprendes a amar a Dios, en la medida que vas conociéndolo, podés decir junto con Juan, amar a Dios es obedecer sus mandamientos y esto no es difícil. Primera de Juan 5:3. Hay toda una idea de que la vida cristiana es algo difícil de sobrellevar. Bueno, si es difícil de sobrellevar, revisa tu amor, porque cuando vos amás, dice Juan, no es difícil obedecer. ¿Por qué te cuesta mucho obedecer? Porque tenés problemas de amor hacia Dios. El que ama no le es difícil obedecer. Este es un pensamiento que el enemigo instala en nuestras mentes para que nos cueste obedecer. El salmista exclamó muchas veces en el Salmo 119, oh, cuánto amo tu ley, pienso en ella todo el día. Salmo 119, 97. No dice cuánto amo tus promesas, cuánto amo tus bendiciones, no, dice cuánto amo tu ley. ¿Qué es lo que ama? Aquello que lo prohíbe, aquello que le corrige, aquello que le pone límites a su vida. No ama las cosas que lo bendicen nada más, ama lo que protege su vida de las consecuencias, que es la ley. La razón de que la ley de Dios está todo el día dando vuelta en la cabeza del salmista es porque él ama su ley, porque por eso la estudia, por eso la visita, por eso la lee, por eso la medita, porque ama la ley de Dios. Si vos amás la ley de Dios, tenés que pasar tiempo con su palabra, porque vos pasas tiempo con aquellas cosas que amás. Dice el Salmo 119 también en el versículo 47, cuánto amo yo tus leyes, cómo me gozo en todos tus mandamientos. Y después en el 129 dice, tus decretos son maravillosos, con razón los obedezco. El versículo 140, he puesto a prueba tus promesas por completo y por eso
sé que las amo tanto. Y el 165, los que aman tus leyes tienen profunda paz y no tropiezan. ¿Amas realmente la palabra de Dios toda? Con los decretos, las ordenanzas, los mandamientos, las leyes de Dios, o solamente amás aquello que te bendice, aquellas que son promesas de las cuales vos podés sacar beneficios para tu vida. Dice el Salmo 48, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley la llevo dentro de mí. El orden bíblico es, amo, obedezco y sirvo. Muchos de nosotros servimos sin amar y obedecer. Y este es un problema. Al principio de nuestra vida cristiana tenemos que pasar tiempo con Dios para aprender a conocerlo, porque el conocerlo me va a llevar a amarlo. Cuando yo lo amo, entonces empiezo a obedecerlo, y cuando empiezo a obedecerlo voy a terminar sirviéndolo. A veces pasamos directo al servicio sin aprender a amar a Dios y sin aprender a obedecer a Dios, y esto es un problema a lo largo de la historia de la iglesia. Dios no está desesperado esperando tu servicio. Dios quiere primero tu amor, fruto de tu amor tu obediencia, y como resultado de tu obediencia el servicio. Servicio sin amor y sin obediencia para Dios no sirve. Fíjate que lo dice 1 Samuel 15:22. La obediencia es mucho mejor que los sacrificios. Él prefiere que le obedezcas a que le ofrezcas gordura de los carneros. La obediencia no comienza con la acción. La obediencia comienza en tu mente y en tu corazón. Muchos son los que en su mente, en su voluntad y en sus emociones están en rebelión a Dios, aun cuando su conducta externa pareciera que está cumpliendo con los mandatos de Dios. Por eso Pablo enseña en 2 Corintios 10:5, de esa manera hacemos que todo tipo de pensamiento se someta para que obedezca a Cristo. Es importante que la obediencia comience en tu mente, no en tu conducta. No te ocupes de obedecer externamente, ocúpate de obedecer desde lo interno de tu corazón, allí en tu mente. En tu mente se gesta el amor y en tu mente se gesta la obediencia. Ahí es donde tenés que atacar el pensamiento que es rebelde y en el nombre de Jesús llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, destruirlo. Dice, así podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda interponerse para que el hombre conozca a Dios. 2 Corintios 10:5. Hay muchos pensamientos que se convirtieron en fortalezas en nuestra mente. No vas a sacarlos a menos que aprendas a obedecer la palabra de Dios. Comienza a quitar de tu mente toda fortaleza y todo argumento que se haya levantado contra el conocimiento de Dios. Obliga a tu pensamiento a obedecer y amar a Dios antes de que se convierta en una acción. Pedirle perdón aun cuando siquiera pensaste en algo que no está bien, en algo que hace que vos obedezcas externamente y no desde tu corazón. Y entonces Dios derramará su gracia y su perdón para liberarte. Tu peor enemigo no está fuera, está dentro tuyo. Es tu voluntad inquebrantable que se ha puesto dura para obedecer. Muchos prefieren ganar en una situación manteniendo una voluntad inquebrantable, no cediendo, no dando el brazo a torcer, aun cuando eso lo lleve en su postura a tener que perder, entre comillas, y no haber sido quebrantados, humillados, porque no quieren admitir y reconocer su falta. Cuidado con esto. Mi pecado no tiene nada que ver con el otro. Yo tengo que admitir mi parte del problema. Mi pecado es una cuestión entre Dios y yo, no tiene que ver con el otro. Si vos insistís en que vos caíste en pecado por culpa del otro, porque el otro te motivó, porque el otro encendió tu enojo, vas a permanecer en el pecado con fortalezas que hay en tu mente y en tu corazón que vos no las vas a destruir, y tu orgullo te va a impedir admitir tus errores. Y Dios no puede derramar gracia porque no hay verdadero arrepentimiento. Ahora vamos a ver los beneficios brevemente de la obediencia. Primero, una vida estable. Mateo 7:24 dice, todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó una casa sobre una roca bien firme.
¿Qué da solidez a la casa que representa tu vida? La práctica de la obediencia. Cuando vienen los problemas y dificultades, tu casa se mantiene firme sobre la roca que es Jesús. Segundo, gozo. Gozo en la vida. Juan 13:17 dice, si entienden esto y lo hacen, serán dichosos. Si obedeces a Dios, vas a ser feliz, vas a ser dichoso. Tendrás un estado de felicidad que no es algo momentáneo, sino que es algo constante. La desobediencia te trae mucha infelicidad. Tercero, tu camino prosperará. Dice Josué 1:7-8, solamente si te esfuerzas y eres valiente para obedecer al pie de la letra la ley que Moisés te dio, triunfarás en todo lo que hagas. Que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley, medita en él de día y de noche y obedécelo al pie de la letra, solamente así tendrás éxito. Todo lo que hagas tendrá éxito. Triunfarás en lo que hagas. ¿Cuándo? ¿Cuando obedeces parcialmente? No, cuando obedeces al pie de la letra. ¿Cuando haces promesas solamente? No, cuando obedeces sus leyes, mandamientos y ordenanzas. Cuando obedezco a regañadientes, no, cuando lo hago con alegría. Dice Santiago 1:25, pero el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice, será dichoso en todo lo que haga. La única razón para hacer cualquier decisión en tu vida debe ser Dios. El resto es pecado. Si Dios no está en la ecuación de tu decisión, probablemente te vas a equivocar y vas a terminar pecando, porque no has tenido en cuenta a Dios y su palabra. Por eso cosechamos tantas veces consecuencias de nuestro pecado. Si amás a Dios, obedeces sus mandamientos. Te dejo con los guías para que vos puedas seguir profundizando en este hermoso tema. Dios te bendiga.